Los primeros gatos en Malta. Arqueología, zooarqueología y rutas mediterráneas. La llegada del gato doméstico al archipiélago maltés es un tema que entrelaza datos zooarqueológicos, paleogenética e historia de las rutas comerciales mediterráneas. La reconstrucción de este proceso se ve dificultada por una serie de factores metodológicos: la escasez de restos óseos de pequeños félidos en los depósitos insulares, la dificultad de distinguir morfológicamente al gato montés africano, llamado Felis libica, de las formas domésticas, llamadas Felis catus, a partir del esqueleto, y la relativa falta de estudios zooarqueológicos sistemáticos dedicados específicamente a los félidos malteses. A esto se suma el hecho de que las investigaciones paleogenéticas de los últimos años han reformulado significativamente la cronología y los modos de dispersión del gato doméstico en el Mediterráneo, haciendo necesaria una actualización crítica de las interpretaciones anteriores. 1. El contexto geográfico y la fauna introducida. Malta es una isla calcárea sin grandes depredadores terrestres autóctonos. Su posición estratégica, a unos 90 kilómetros de Sicilia y a poco más de 300 del norte de África, la convirtió desde la prehistoria en un punto de llegada natural para navegantes y colonizadores procedentes de ambas orillas del Mediterráneo. Esta condición geográfica es determinante para comprender la historia de toda la fauna introducida en la isla: bovinos, ovinos, cerdos, perros y, verosímilmente, félidos fueron llevados por el ser humano en fases sucesivas. Ningún mamífero terrestre de gran tamaño llegó a Malta de forma natural tras el fin de las conexiones continentales del Pleistoceno. Toda presencia animal es, en principio, el resultado de un transporte humano intencional o accidental. El yacimiento de Gar Dalam, una cueva refugio en la parte meridional de la isla, documenta esta historia de manera ejemplar. Sus estratos ofrecen una secuencia paleontológica y arqueológica de excepcional amplitud, desde el Pleistoceno hasta el Holoceno. Los niveles más antiguos devuelven restos de fauna pleistocénica extinta, como elefantes enanos, hipopótamos enanos, ciervos, osos y zorros, que llegaron a la isla a través de puentes terrestres hoy sumergidos. El estrato superior, la capa de animales domésticos, contiene en cambio restos de animales domésticos como bovinos, ovinos, caprinos y caballos, asociados a manufacturas cerámicas y herramientas líticas neolíticas, y constituye el testimonio más antiguo de presencia humana en Malta, fechado en torno al 5200 al 4500 a.C. En la documentación disponible sobre Gar Dalam no se mencionan específicamente restos de félidos. Esta ausencia no es necesariamente significativa, ya que los restos de pequeños carnívoros se conservan con dificultad y suelen estar subrepresentados en las muestras osteológicas, pero impone cautela a la hora de formular afirmaciones positivas sobre la presencia de gatos en esta época. 2. Las rutas fenicio-púnicas y el santuario de Tash Silk. Un punto de referencia fundamental para la historia de la fauna maltesa en época histórica es el yacimiento pluriestratificado de Tash Silk, santuario en el promontorio meridional de Malta con ocupaciones que van desde el Neolítico hasta la Edad Media, pasando por una fase fenicio-púnica de primera importancia. Construido en su forma histórica a finales del siglo VIII a.C. y dedicado a la diosa Astarte, asimilada posteriormente a la Juno romana tras la conquista del año 218 a.C., el santuario fue un nodo crucial en las rutas comerciales y religiosas del Mediterráneo fenicio-púnico. Los estudios zooarqueológicos realizados en Tash Silk han aportado datos valiosos sobre las prácticas rituales y alimentarias vinculadas al santuario. Corrado, Bonanno y Bella, en 2004, publicaron un análisis preliminar de los restos faunísticos de los niveles púnicos del área B,
mientras que De Grossi Machorin y Batafarano, en 2012, presentaron los resultados de los análisis sobre los materiales procedentes de la llamada Vasca 52, una estructura probablemente utilizada para abluciones y luego sellada entre la segunda mitad del siglo II y el siglo I a.C. Los hallazgos documentados comprenden principalmente caprinos, peces de calidad como espáridos, serránidos y escáridos, y moluscos. La documentación disponible no menciona explícitamente restos de félidos entre los materiales de estos depósitos específicos. Queda abierta la cuestión de si restos de gato han sido hallados en otros contextos estratigráficos del yacimiento aún no publicados en detalle. Esto no menoscaba, sin embargo, la importancia de Tas Silk en el marco de la dispersión del gato en el Mediterráneo antiguo. Malta, como escala obligada de las rutas fenicio-púnicas entre el Levante, el norte de África y el occidente mediterráneo, estaba necesariamente expuesta a los mismos vectores de difusión que llevaron al gato a toda la cuenca. Las investigaciones sugieren que fenicios y púnicos, que disponían de un sistema de colonias comerciales desde el norte de África hasta Cerdeña y la península ibérica, desempeñaron un papel destacado en el transporte de gatos a bordo de sus embarcaciones, tanto para el control de roedores en las bodegas como, quizás, por razones de carácter simbólico y religioso ligadas a la figura felina en el mundo egipcio y levantino. 3. Egipto como reservorio. Bastet, los objetos de influencia egipcia y la mediación fenicia. La influencia egipcia en la historia del gato en Malta no es directa, sino que opera a través de un vector bien documentado, la mediación cultural y comercial fenicio-púnica. Los fenicios mantuvieron con Egipto relaciones comerciales y religiosas de larga duración, absorbiendo elementos iconográficos y culturales que reaparecieron en sus colonias distribuidas por el Mediterráneo, Malta incluida. La presencia de esta filtración está atestiguada materialmente por los objetos de influencia egipcia hallados en el archipiélago, conocidos en la literatura especializada por el término aegyptiaca, amuletos de oro y plata, escarabeos y figuras divinas recuperados principalmente en contextos funerarios y votivos fenicio-púnicos. El Museo Nacional de Arqueología de La Valeta conserva ejemplares significativos, entre ellos un amuleto doble con las figuras de Horus y Anubis. Un estudio sistemático de estos materiales, realizado a partir del repertorio de Holbel de 1989 y Sagona de 2005, ha confirmado que algunos objetos fueron fabricados directamente en Egipto, mientras que otros son copias de calidad producidas en otros lugares de la órbita fenicia, pero todos testimonian una profunda permeabilidad cultural entre los dos mundos. El simbolismo felino egipcio, encarnado sobre todo en la diosa Bastet, protectora del hogar y los graneros, representada como gata o como mujer con cabeza de gata, formaba parte plenamente de este patrimonio compartido. El vínculo entre los fenicios y el gato egipcio está confirmado también por la paleogenética. El estudio de 2025 publicado en la revista Science subraya que la asociación entre el gato y el culto a Bastet elevó su prestigio más allá de las fronteras del Egipto faraónico, influyendo en fenicios, griegos y romanos, y que la dispersión del gato por parte de las civilizaciones púnicas pudo estar motivada al menos en parte por razones religiosas, además de la utilidad práctica a bordo. El patrimonio genético de origen egipcio, correspondiente al llamado haplogrupo IVC, está documentado en los gatos dispersados por el Mediterráneo a partir del primer milenio antes de Cristo a través de estas redes. Malta, cruce de este mismo sistema de intercambios y sede de un santuario fenicio púnico dedicado a Astarte, diosa que en la tradición levantina comparte atributos con la esfera protectora de Bastet, se inserta coherentemente en esta cadena de transmisión cultural y biológica. 4.
Las evidencias paleogenéticas y la cronología actualizada. Una contribución decisiva a la cuestión de la dispersión del gato en el Mediterráneo ha llegado en los últimos años de la mano de la paleogenética. Ottoni y colaboradores. En un estudio publicado en 2017 en la revista Nature Ecology and Evolution, analizaron el ADN mitocondrial antiguo de muestras procedentes de yacimientos europeos, norteafricanos y del Próximo Oriente, identificando dos grandes oleadas de difusión. Una primera dispersión de félidos ligados a la expansión neolítica anatoliana hacia Europa central, a partir de mediados del quinto milenio a.C., y una segunda oleada, documentada a partir del primer milenio a.C., caracterizada por ejemplares de origen egipcio, el ya mencionado haplogrupo IVC, difundidos a través de las redes comerciales fenicio-púnicas y romanas. Un estudio muy reciente, publicado en la revista Science en 2025, ha precisado y en parte reformulado este panorama. Analizando genomas completos de gatos antiguos y modernos, los investigadores han concluido que la introducción de gatos domésticos en Europa se produjo mucho más tarde de lo que se creía, probablemente no antes de hace unos 2000 años, a partir del norte de África más que del Levante. Las civilizaciones mediterráneas del primer milenio antes de Cristo, como fenicios, cartagineses, griegos y romanos, serían los principales responsables de esta dispersión a través de sus redes de comercio marítimo. Para Malta, situada en el centro exacto de estas rutas, las implicaciones son evidentes. Es muy plausible que el gato doméstico llegara como pasajero de las naves fenicio-púnicas y posteriormente romanas, aunque hasta ahora faltan pruebas genéticas u osteológicas directas que lo documenten. El paralelismo con Cerdeña es en este sentido ilustrativo. La misma investigación de 2025 ha demostrado que a la isla Sarda llegaron, hace aproximadamente 2000 años, tanto gatos domésticos como gatos monteses africanos de origen norteafricano, cuyos descendientes constituyen aún hoy la población de gato salvaje de Cerdeña. La posición geográfica de Malta, todavía más meridional y más directamente expuesta al tráfico norteafricano, hace plausible un recorrido análogo. 5. El período romano y los contextos domésticos. Con la conquista romana del archipiélago en el año 218 a.C. y su integración como provincia, el gato doméstico se convirtió presumiblemente en una presencia estable en la vida cotidiana de la isla. El mundo romano conocía y apreciaba al gato tanto como eliminador de roedores, función documentada en numerosas fuentes literarias e iconográficas, como animal de compañía, y la progresiva romanización de Malta habría favorecido naturalmente la difusión de la especie en el ámbito doméstico y en las estructuras de almacenamiento de cereales. Las excavaciones realizadas en contextos urbanos romanos en las zonas de Rabat y Mardina han sacado a la luz materiales referibles a la vida cotidiana del asentamiento romano de Melite, pero la documentación arqueozoológica detallada de estos contextos, incluida la eventual presencia de restos de félidos, permanece en gran parte sin publicar de forma sistemática. La revista Bryn Mawr Classical Review reseña un estudio de Jacopo de Grossi Machorin sobre las pruebas de prácticas rituales en los restos animales hallados en el santuario de Juno en Tas Silk, que abarca también el período romano del yacimiento. El análisis detallado de este trabajo podrá aclarar si restos de gato aparecen en los depósitos romanos del santuario. 6. Problemas metodológicos abiertos. La historia del gato en Malta sigue siendo, en el estado actual de las investigaciones, un campo con importantes lagunas documentales. 3 órdenes de problemas se imponen a la atención del estudioso. El primero es la ausencia de estudios paleogenéticos específicos para Malta. La aplicación del análisis de ADN antiguo a muestras óseas maltesas podría aclarar las vías de introducción y permitir una comparación directa con los datos disponibles para Sicilia, Cerdeña,
Chipre y el norte de África. El segundo es la dispersión e incompletitud de la literatura zooarqueológica maltesa. Los estudios existentes se centran en depósitos específicos de yacimientos concretos, sobre todo Silk, mientras que faltan síntesis sistemáticas que cubran el conjunto del registro faunístico del archipiélago a lo largo de las distintas épocas. El tercero, de orden más general, es el problema de la distinción morfológica entre Felis libica y Felis catus en los restos óseos. Sin datos morfométricos detallados o análisis genéticos, es imposible establecer si los félidos eventualmente presentes en Malta en época prehistórica o protohistórica eran salvajes, semisalvajes o plenamente domésticos.